Bonito lunes, ¿cómo están? Muchas gracias por escucharnos en estos momentos dedicados al arte. En esta ocasión le vamos a dedicar estos minutos a un movimiento artístico que pretendió cambiar el mundo. Soñó con modificar el mundo a través del arte. Encontró en los colores, en la figuración abstracta, este medio para purificar la sociedad. Es como se conocen, como los jinetes, el jinete azul, der Blaue Reiter en alemán, y que forma parte del movimiento artístico conocido como el expresionismo. Pasamos, Sam, por favor. Esto surge justo unos años antes de que estalle la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y hay una sensación de que algo se avecina, algo muy, muy malo, pero posiblemente que sea el único medio para purificar este mundo que se les viene encima, este mundo basado en los principios del positivismo, en, digamos que en el auge de la tecnología y en el momento en donde el progreso significa objetividad y raciocinio. Este movimiento que surge, que es el expresionismo, y dentro de estos la rama del jinete azul, es un movimiento de jóvenes que basan más su indagación artística en la pasión, en la purificación, en aquello que es espiritual, que en la tradición de representar la realidad visual, como lo harían en aquel entonces todavía los impresionistas, que tenían esta búsqueda de lograr captar la realidad a través del tiempo y el color. En cambio, el jinete azul se adentra en el alma del ser humano, en el espíritu, y encuentra muchas veces en la pintura abstracta este lugar para purificar la sociedad. Y así es como surgen estos movimientos, se lanzan y dejan conocer su manera de ver a través de manifiestos. En este caso, se va a publicar un almanaque, el almanaque del jinete azul, que conforma el ideario de estos personajes. ¿Quiénes son? La siguiente, por favor. Se trata de estos jóvenes de distintas nacionalidades. Está Vasily Kandinsky, que es ruso, está Franz Marc, que es alemán principalmente, y Paul Klee, que es suizo. También se encuentra María Marc, que sería la esposa de Franz Marc. Todos lucen orgullosos sentados en el balcón del departamento de Vasily Kandinsky, que inclusive vean que son estos jóvenes bohemios que están sentados hasta en una especie de cubeta, ¿no? Como este lado experimental, revolucionario, que tiene la pretensión de romper con aquello que es establecido. Y es así como se congregan y organizan la siguiente, Sam. Una exposición colectiva en donde exponen al público lo que ellos pretenden con su obra y se alejan por completo de los estándares de aquel entonces, que ya habían iniciado en este camino de rompimiento. Podremos pensar que desde los realistas, posteriormente los impresionistas, y ellos rompen radicalmente inclusive con los impresionistas y retoman un gusto por el color y por la abstracción. Logramos ver cómo están montados los cuadros uno encima de otro y cómo algunos de ellos ya nos cuesta mucho trabajo identificar de qué figuras se tratan. Esto es en el finales de 1911 y durará hasta enero de 1912, y de ahí se hará itinerante y pretende llevar esta visión, esta nueva visión del mundo a distintos lugares de Europa. Siguiente, por favor. Quisiera concentrarme principalmente en la producción de dos grandes artistas, los fundadores más importantes. Uno de ellos es Franz Marc, el otro será Vasily Kandinsky. Ahora, estos minutos, a Franz Marc, que es un pintor de animales. Él cree en la espiritualidad que existe en el alma animal. Inclusive menciona los hombres sin piedad, en particular los hombres, nunca han conmovido de verdad mis sentimientos, pero los animales, con su virginal sentido de la vida, han despertado todo lo bueno que hay en mí. Retoma una tradición de representar animales que inclusive podría ser desde esta tradición medieval y gótica. Introduce una paleta totalmente libre y aparentemente arbitraria
basada en los avances que habían hecho los FOBs. Sin embargo, tienen un valor simbólico. Quizá en la vida real difícilmente podremos ver caballos azules, pero para él el azul hablaba sobre la inteligencia masculina, sobre aquello que es espiritual. El amarillo sería lo más sensual y que aluda a lo femenino, y el rojo implica violencia y que hay que vencerlo. Y vemos cómo coexisten estos animales que poco a poco se irán diluyendo en cuanto a sus formas naturalistas y se convertirán en alusiones geométricas. La siguiente, por favor. El jinete azul, lo que más le va a importar es, por un lado, la idea del caballo, este animal hermoso en cuanto a su forma, que inspira a Vasily Kandinsky, igualmente a Franz Marc, y en el azul que tiene que ver con el color que implica la paz, la tranquilidad y que invita a un estado espiritual elevado. Aquí vemos esta visión como de Arcadia, en donde una figura femenina que aparentemente está soñando, se le aparecen los animales y viven en paz, en armonía con su entorno, ¿no? Logramos ver de manera muy, muy esquemática, como lo haría un niño, que inclusive parte de las críticas era esa, ¿no? Como esta abstracción, como lo haría un niño, hace una casa fugada en donde al parecer de manera armónica puede pasear un león y distintos caballos, y esta figura desnuda, posiblemente influencia de Gauguin, ¿no? De estas mujeres que Gauguin descubre y que representa vehementemente de las islas de Tahití. Aquí se le ve esta figura femenina también igual esquemática, soñando en un mundo ideal, en el mundo de una plena y armónica convivencia entre la naturaleza y el ser humano. El siguiente, por favor. Una búsqueda hacia lo lejano, hacia lo exótico. También tiene esta serie de animales que lo vinculan más con un ambiente selvático. Aquí vemos cómo se conforma, gracias a estos ángulos, se van dando la forma de un hermoso tigre, que inclusive se le ve acechado, un tanto asustado, posiblemente por la presencia del ser humano. Poco a poco estas figuras, a raíz del principio animal, se irán abstrayendo y llegarán hacia la pintura abstracta. La siguiente, por favor. En un juego de color y de libertad cromática podemos ver a este divertido monito, ¿no? Que se trepa en una ramita y que está rodeado de frutas, de flores, de la abundancia que existe en la naturaleza. La sociedad, la idea del progreso a los del jinete azul no les llama la atención, inclusive creen que puede ser la sífilis de la sociedad y buscan regenerarla mediante un encuentro con la naturaleza, pero no esta naturaleza material y tangible, sino la fuerza de la naturaleza, la virtud que existe en ella, es lo que en realidad ellos aspiran, ¿no? Para poder purificar a la sociedad. Siguiente, por favor. Aquí celebra su matrimonio con María Marc, y de ahí que pone una vaquita bailarina que parece que está, digamos que, violentando las leyes mismas de la gravedad con un salto muy gracioso, y es una vaca amarilla que, como les había dicho, para él significa aquello que es sensual y que es un principio femenino. Los montes al fondo son azules y que no tiene que ver con una representación directa de él como esposo y la vaca como su esposa, sino como esta unión entre lo femenino y lo masculino, que es la inteligencia espiritual con la alegría y la sensualidad. Siguiente, por favor. Basado en los principios del futurismo italiano y también en los principios del cubismo, podemos ver cómo se representa a estos zorros, y que nos cuesta poco a poco descubrir que no es solo uno, y vemos varias colas, pero que se confunden con las formas geométricas. La abstracción total
ellos pensaban que era un peligro porque la abstracción total se podría confundir con meramente un ornato. Entonces tenían que partir de un objeto, en este caso de un sujeto, un ser, que son los animales, y poco a poco irlos abstrayendo hasta quedar con su esencia purificada. Siguiente, por favor. En el caso de Franz Marc, vemos cómo en su carrera va evolucionando cada vez más, ¿no? De esta representación figurativa a estas composiciones completamente dinámicas que como espectador nos implica un reto ir descubriendo la serie de pajaritos que están ahí volando, algunos, otros se posan de pie, unos nos voltean a ver, otros parece que no perciben nuestra presencia como contempladores y todos envueltos en un ambiente sumamente dinámico, lleno de color y dinamismo. Hacia allá iba poco a poco Franz Marc experimentando en compañía de Vasily Kandinsky y obviamente fomentados por este ideal que pretendía que a través del arte se podía purificar a una sociedad entera y encontrar este vínculo espiritual con el mundo. Siguiente, por favor. Poco a poco vamos viendo cómo su pintura se torna cada vez más violenta, en donde predomina aún más el color rojo, que implica esta sensación de peligro, en donde observamos que la Primera Guerra Mundial se convierte casi en un hecho y se plantea el propio Franz Marc sobre el destino de los animales basado en la presencia violenta de los seres humanos. Y se logran ver algunas ráfagas, posiblemente producto de las metrallas, ¿no? Aunque todavía no había estallado la Primera Guerra Mundial, estaba por hacerlo, y cómo los animales se ven sometidos, el destino de los animales se ve alterado por la presencia violenta de los seres humanos. En el extremo derecho se puede observar una serie de zorros que agudamente se acompañan, ¿no? Y parece que se van a ir hacia la fuga, hacia esta línea en diagonal, mientras que un cervatillo aparentemente está atravesado por una luz violentamente que continúa hacia el otro extremo, en donde observamos a dos especies de cerditos salvajes y caballos que corren desfavoridamente por esta violencia provocada por los hombres y que plantea un destino para los animales completamente incierto. El mismo destino tendría Franz Marc en el momento en que estalla la Gran Guerra y él voluntariamente decide alistarse, ya que junto con él algunos jóvenes, tanto futuristas como expresionistas, creían que la única solución para la limpieza de la sociedad posiblemente era la destrucción de la guerra. Y con ese ideal, él ingresa a las filas, lo mandan a Verdún. Poco a poco se da cuenta que la guerra es sumamente violenta y que la vida en las trincheras es terrible y se desilusiona de este poder purificatorio que pretendía que tenía la guerra y muere en 1916 herido en la cabeza por unas esquirlas de una metralla y es así como acaba una de las carreras más prometedoras dentro del arte vanguardista alemán. Siguiente, por favor. Sin embargo, quien tiene realmente una carrera muy prolífica y longeva va a ser su compañero fundador del Jinete Azul, que es Vasily Kandinsky, que podríamos decir que es el padre de la pintura abstracta vinculado con los aspectos espirituales y teosofistas. Aquí observamos una de sus primeras pinturas que alude a este gusto por el caballo y por el color azul con estos tonos espirituales y como esa manera de entenderse a sí mismo como pintor, que es este jinete dispuesto a liberar a la sociedad de la ignorancia basada en las ideas de progreso y del positivismo y alude a un mundo altamente subjetivo y espiritual. Siguiente, por favor. El arte poético de Vasily Kandinsky va a estar muy vinculado con
su tierra natal, con Rusia, la cual visita constantemente, aunque el Jinete Azul surge en München, en Alemania, él constantemente está yendo a Rusia y se deja nutrir. Y aquí lo vemos en esta especie de paisaje, un paisaje muy inocente, muy naif, que nos recuerda a los dibujos infantiles que posteriormente también hará su compañero Paul Klee, en donde se ven los remates de cebolla, como en las iglesias tradicionales en Rusia. Una práctica que empieza a tener él en esta parte de experimentar es que en una ocasión decide voltear un cuadro, o dice la anécdota que su mujer, Gabriele Münter, que igualmente era una magnífica artista del movimiento, sin querer en el momento de limpiar su estudio, voltea el cuadro, uno de sus paisajes, y al no tener ninguna relación figurativa, él encuentra el sentido mismo de la pintura, que es lo espiritual, aquello que levanta el alma, y por eso empieza a incursionar en estas formas y en donde él encuentra un vínculo, al igual que Franz Marc, con lo espiritual en los colores, y tiene como esta analogía principalmente del azul, que es lo espiritual, pero también los colores los va a unir con tonos, con música en este proceso basado en las sinestesias. Siguiente, por favor. Y de ahí que también comience Vasily Kandinsky a denominar sus cuadros como composiciones e improvisaciones. Inclusive él recuerda, cuando aún era estudiante de Derecho, que asistió a una ópera de Wagner, y en sus memorias publicadas en 1913, el pintor menciona: los violines, los profundos tonos de los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos, líneas salvajes, casi retorcidas se dibujaban frente a mí. El color influye al alma. El amarillo a él le suena al sonido de la trompeta, el naranja a una campana, el violeta al fagot. Y de ahí, de esa manera, es que él empieza a construir sus composiciones de una manera libre, ¿no? En un proceso completamente de libertad creativa. Aquí vemos la improvisación número 7, en donde todavía podemos pensar que se trata de un paisaje en fuga, ¿no? Y se logra ver el dinamismo que existe y el principio importante que habla sobre el color y que lo deja ver en una de sus publicaciones que sale hacia 1911 o 12, que se llama De lo espiritual en el arte, que publica Vasily Kandinsky, en donde deja ver su teoría del color, que tiene que ver más con un proceso subjetivo y espiritual. El siguiente, por favor. No quiere decir que el propio Kandinsky haya pintado música. De alguna manera, él estaba viviendo un mundo en donde los músicos experimentales trabajaban la música tonal. No había como unas composiciones muy armadas, sino que tenía que ver con todo este principio altamente experimental. Entonces, podemos ver en la siguiente imagen de qué se trata y que tiene que ver con un principio, como en esta obra súper compleja y rica en sus colores, que tiene que ver con un principio que sí, que cada color puede implicar un tono, pero él no está haciendo una composición musical, pero sí puede oír sus composiciones debido al color y a la forma. Esta idea del círculo, que es la forma perfecta y más profunda, y por el otro lado las líneas que pueden ser verticales, que aluden a la trascendencia, horizontales, que implican la tierra, el paisaje, centrífugas, circulares, que hablan del infinito y del movimiento, y que todo está hermanado con un principio musical. Y es como él encuentra esta visión rica y cromática, y donde poco a poco se va despejando de los principios figurativos del arte. Siguiente, por favor, Sam. Podemos ver en las
siguiente obra, la riqueza cromática y el cambio de tonos, no siempre son colores sólidos. Aquí vemos cómo incursiona más hacia los tonos pasteles, violetas, femeninos, por así decirlo, bajo el criterio de Kandinsky y del Blauer Reiter. Sin embargo, su camino tiene que seguir más allá de los ideales del Blauer Reiter, aunque siempre creerá en el poder espiritual. Una vez que muere Franz Marc, se diluye este movimiento y él experimenta con las distintas tendencias y va a dejar su clara influencia en la escuela del Bauhaus una vez que regresa a Alemania y se le pide que sea maestro. Siguiente, por favor. Y podemos ver en esta obra este fuerte principio geométrico, dinámico, gracias a las líneas diagonales, a la alusión del círculo, a la presencia de los colores y de su valor simbólico. Esta fuerte influencia que va a dejarse ver más en la Bauhaus, en la arquitectura y en las artes aplicadas. Y con esto, pues, les agradezco muchísimo este momento que me han dedicado. En la siguiente sesión vamos a cambiar radicalmente y vamos a ver un poco de arte y pandemias, cómo los artistas, por un lado, muchos de ellos que han padecido esta terrible situación que estamos viviendo hoy en día y cómo la vivían en aquel entonces. Y también vamos a ver cómo es que se representan las plagas, las pestes, a través del arte. Cualquier duda y comentario, por favor, déjenoslas saber y yo con mucho gusto, ya sea en la siguiente sesión o durante esta semana, les puedo contestar abajo del video. Muchas gracias por dedicarme este tiempo.